viste que en redes sociales hay una distribución entre los gordos se viene, que es los que creen que todo explota todo el tiempo, y los gordos no pasa nada. Yo soy siempre un gordo no pasa nada. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, como soy un gordo no pasa nada, le pregunto a un amigo en el que confío, le digo, escúchame. ¿Cuánto estoy perdiendo? 2008, no, eso ya, costa hundido. Eso costa hundido. Me la puse de gorro fuertemente, pero como lo mío es tiro largo, y soy un gordo no pasa nada. Digo, ya va a rebotar. Le digo, escúchame, ¿hay condiciones estructurales como el 2008 para que todo sea concha o es solo Trump haciendo lo que no sabemos qué es y lo vemos con el tiempo? Esa es la gran pregunta. Según él, me dijo, no hay condiciones estructurales, pero el downside, es decir, la caída de esto puede ser infinita porque no sabes hasta dónde el tipo va a ir. Y le dije, gordo, no pasa nada. Y fui al aire muy suelto y bueno, hoy perdí un buen ambiente. Así que acá estoy. Le conté a Lucio que bueno, no va a ir a la facultad, claro, que a los 12 va a empezar a trabajar en el campo de Venegas Lynch. Y nada, ese fue mi lunes. ¿Vos, Noé? Yo anoche, chicos, estaba... Noé no perdió nada porque tampoco Número uno, mucho. no tenía un buen ambiente para perder, número uno. Número dos, estaba viendo a Joaquín Sabina ayer, llorando a mares en el Movistar ¿Por Arena. Sabina o por la bolsa de Tokio? Por Sabina, señor, ok. por las letras de Sabina. Cada tanto relojeaba el teléfono porque estaba, no sé, sacaba una foto, lo filmaba un poco y veía que caían WhatsApps. Dije, bueno, mañana cuando me levanto me preocupo. No va a cambiar nada que yo me preocupe en este momento. Eso también es el punto, que es incluso si estás comprado o si invertiste o lo que sea, nada de lo que hagas va a cambiar. No puedes hacer absolutamente nada. Es como, ¿viste? Es el viral de Rebord diciendo, vendé, ¿qué hago? ¿Solo estoy perdiendo poder adquisitivo? Es exactamente eso. No hay nada que puedas hacer. Hay un meme que vi hace un ratito, decía, un tipo con cara de loco decía, vendé, compra, vendé, compra. A mí lo primero que me sale es cómo cuento esto. Lo primero que me aparece es decir, bueno, ¿cómo cuento esto? ¿Por dónde empiezo a leer? ¿Qué es lo que leo? ¿A quién? Yo había estado todo el fin de semana tratando de saber, de responderme una pregunta o dos preguntas que van unidas, que es qué pasa con el acuerdo entre el fondo y el gobierno. El domingo estoy hablando con muchas fuentes, por eso de día a noche me miraban ya con cara de culo, porque, a ver, tipos importantes que yo decía, mira, el escenario mundial está cambiando. Si China quiere, porque China y Estados Unidos llegan a un acuerdo, o Europa, en un foro con el Fondo Monetario, hoy es mucho más difícil que hace 3 días. Total, 100%. Luego apareció Claver Carón hablando y decía, ojo con China, no me gusta la cercanía de Argentina con China. Apareció en el medio de esto el viaje de Milei con el plantón. Apareció y la reunión del miércoles que se informó Bloomberg el viernes donde no llegaron a un acuerdo. Entonces yo digo, la pregunta es, ¿sale el acuerdo? ¿Qué acuerdo saldrá? Porque por ahí no sale, o por ahí sale tarde. Entonces vos decís, no es lo mismo, Milei dijo mediados de abril, estamos a 7 días, todavía no está el preacuerdo, mira que tiene un nombre técnico, y entonces me empecé a preguntar todo el día eso. Y cuando estalla toda la crisis internacional, empecé a hablar con gente que supiera de economía asiática, de qué es lo que realmente pasa, de cómo podía ir y qué sé yo, tratando de contar lo poco que uno entiende de esto, porque finalmente, viste, el periodista que sabe de todo, a mí me resulta como sospechoso. Claro, uno trata de acercarse con lo que lee, con su formación, a tratar de explicar un proceso. Y no mucho más que eso, pero bueno, también tiene que ver con eso. Y después, mirar cómo la interacción de las dos cosas funciona, que ya hoy tenemos algunos elementos. Noé, contanos esta tarde, dale. Vamos a enfocarnos más allá de lo que está pasando en el mundo, en qué está haciendo nuestro gobierno con lo que está pasando en el mundo, que por ahí eso es algo que nos afecta más de manera directa y que en algún punto también puede influir nuestras decisiones. Bueno, el lunes negro en los mercados que se empezó a ver ayer a la noche se terminó confirmando absolutamente. Hubo al mediodía un pequeño rebote por una fake news que circuló sobre todo en redes sociales de influencers financieros en Estados Unidos, diciendo que Trump estaba evaluando la posibilidad de suspender los aranceles por 90 días. Ahí empezó a subir todo un ratito, pero en cuanto la Casa Blanca confirmó que esa noticia era falsa, todo se volvió a estrolar absolutamente. Bajaron hasta las acciones de las que se consideran las 7 magníficas: Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla. Está todo hecho crema.
En la Argentina, el presidente Javier Milei estuvo todo el día sin agenda. Nos hemos acostumbrado, la verdad, desde que Javier Milei asumió en su gobierno a que sea un presidente sin agenda. En este contexto empieza a llamar más la atención. No está claro cuál es el enfoque que está teniendo el equipo económico y el presidente de esta cuestión. Apareció a eso de las 2 de la tarde en Casa Rosada Javier Milei, como también estaba Lilia Lemoine, que sabemos, además de ser diputada nacional, es su maquilladora. Empezó a correr la versión de que tal vez iba a haber un mensaje de Milei. No, finalmente hubo una grabación de un spot de Manuel Adorni, un spot de campaña, es lo único que sabemos que hizo el presidente en el día de hoy. Los pocos mensajes que han salido del círculo del presidente muestran que sigue el alineamiento 100% con Donald Trump, con el gobierno de los Estados Unidos. Mensajes incluso provocadores, el de la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, dice: así es el bear market, señores, el que tenga miedo que se quede en su casa en un frasco de vidrio termosellado o que se ponga un plazo fijo en el Banco Galicia. Bueno, da la impresión de que hay mucha gente en el mundo que tiene miedo porque si no, no bajarían las acciones como están bajando. Cuando bajan las acciones, cuando suben es porque hay mucha gente con mucha plata que es optimista. Cuando bajan es porque es pesimista. Yo estuve hablando con alguna gente del mercado financiero que me decía, mira, que hay que salir, hay que salir. El tema, la discusión que está habiendo es en qué momento exacto. Porque si esto va a tener un recorrido irregular y hay un momento en que sube, de repente te ganaste 10% de lo que tenés en un día. Pero que hay que salir, hay que salir. Con lo cual, lo que presagiaban era una salida progresiva y en masa, ¿no? De todo esto. Está sucediendo. Agustín Romo tuitea: Donald los está baiteando a todos, también mostrando, bueno, este alineamiento y esta mirada respecto de que todo es una provocación, finalmente, todo es una provocación en la que entra todo el mundo, menos alguna élite iluminada que desconocemos. En la Argentina el impacto está siendo a esta hora muy fuerte, no solo por la caída de bonos y acciones. Las reservas ya perforaron hacia abajo el piso de los 25.000 millones de dólares, están hoy en 24.791 millones de dólares. El 3 de enero, decías vos, estaban en 33.000. 32.750, o sea, se perdieron de las reservas totales, que incluye algunas, la mayoría no se puede usar, o sea, lo que se está usando para regular el mercado de cambio, en general son encajes de depósitos, que no son muy significativos, pero son, y es una pregunta que uno se hace respecto al futuro, pero de las totales se perdió un 25% en 3 meses. Es un montón, ¿no? Una sangría masiva. El riesgo país, orillando ahí los 1.000 puntos básicos, subió el dólar blue, que cerró en 1.345, los dólares financieros en 1.362, empiezan ya a despegarse un poquito, y está pegando muy fuerte también la baja del petróleo, que ya está el barril del petróleo en un nivel en el que, dicen los especialistas, vaca muerta no se vuelve viable, ¿no? Está en $64 el barril de petróleo, el límite para que vaca muerta sea viable es $70 el barril. Por supuesto están perdiendo mucho a esta hora YPF, Vista, la petrolera de Miguel Galucho, y en ese contexto aparece una semana realmente muy difícil para el gobierno. Hoy renunció finalmente Manuel García Mansilla, ahora ex juez de la Corte Suprema de Justicia. A esta hora la discusión empieza a ser que García Mansilla no quede con ningún privilegio de los que tienen los una jubilación de privilegio. Por ejemplo, porque dicen nunca fue, claro, nunca negoció el de Manolo, 40 días. Negoció el de Manolo. Bueno. Dijeron, el juez corrupto, el hijo, la moral va a subir por decreto. El calladito dijo, che, le tomaron juramento. Che, yo fui juez de la corte. Yo te la peleo, voy al CIADI. Por supuesto. Es como, a ver, ¿cómo se llama? ¿Sabes el costo reputacional? No consigue laburo más, Manolo. ¿Cómo no va a contar? Es un chiste. ¿Pinedo va a hacer jubilación como presidente? ¿Por esas 10 horas? Por supuesto, señor, la continuidad jurídica del Estado. No ahorremos en los caramelos de los chicos. No, entiendo que no. Bueno, es la discusión a esta hora con qué privilegios, sí o no, se va a quedar Manuel García Mansilla, pero te decía, arranca una semana muy difícil para el gobierno. Mañana en Diputados va a haber una sesión en la que la oposición va a intentar avanzar con
emplazar a la Comisión de Presupuesto para que trate algún tipo de proyecto relacionado con jubilaciones. ¿Por qué emplazar? Porque la comisión la preside José Luis Espert, que le bajó la persiana, tiró la llave, no la convoca, no hace nada. Y también mañana en diputados van a intentar avanzar con proyectos para investigar la criptoestafa de Libra. Ahí va a ser interesante qué hacen el PRO, qué hacen los gobernadores, a ver si se confirma lo que vimos la semana pasada en el Senado. El miércoles, marcha de jubilados con apoyo de la CGT. Hay una discusión ahí por el operativo de seguridad. El juez Gallardo le dijo a Patricia Bullrich, vos no te podés meter, la seguridad la tiene que proveer la Ciudad de Buenos Aires. Hay una discusión judicial y el jueves llega el tercer paro nacional de la CGT. A esta hora es una duda que va a pasar con la UTA, los choferes de colectivos. Habló esta mañana Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, dijo esto sobre la UTA. Y esperemos que los compañeros de la UTA entiendan que son parte de la Confederación General del Trabajo, que esto fue una medida que salió por unanimidad. Bueno, no parece que lo estén entendiendo, todo indica que el jueves va a haber colectivos, pero es una historia que se está desarrollando en este momento. En un rato, dentro de 40 minutos, habla Axel Kicillof, se espera que anuncie finalmente el desdoblamiento en las elecciones bonaerenses, habrá que ver cómo se lo toma la Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner. Y para cerrar, un quilombo, no sé si necesitábamos un quilombo más, pero... No nos entra un quilombo más. Bueno, nos va a tener que entrar porque Franco Colapinto habló sobre Uruguay y abrió otro frente de conflicto. Uruguayos hay muy pocos. No sé bien la población de Uruguay. Vos estás con 3 millones o algo así, ¿no? 3 millones. 4. O sea, Uruguay es como una provincia argentina. Son como parte de Argentina. Son, acá está Cavani jugando en Boquita. El chabón es argentino, ya habla argentino. Es todo argentino. Entonces, Uruguay no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final terminan siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bueno, Franco incendiando las relaciones bilaterales con Uruguay. Literal, uno podría decir, si se suscribe a su práctica, que la chocó toda, ¿no? Sí, la chocó un poco toda. Un tipo libre. Completamente, un hombre sin mochilas. Después, ahí entendí, porque vi lo otro, no había visto esto. Pidió disculpas igual hace un ratito en Twitter. Franco Colapinto. Si vos decís algo, bancátela. Basta de, no sé, todos los que piden disculpas en Twitter. Pero aparte, ¿qué esperabas que pasara? Es tipo, literalmente la cosa más ofensiva que le puede decir un uruguayo, que es, no, bueno, igual Uruguay es una provincia argentina, lo digo con muchísimo respeto, no para que se enoje ningún uruguayo, pero los brasileros llegaron de la selva, ¿no? En medio de esa, ¿viste? Dijo recién Franco Colapinto, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda, era un podcast divertido entre amigos, a veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las bien, pavadas. Lo quiero, que le cae 2 millones de puntos. Sí, lo recontra quiero. 2 millones de puntos. Dos cosas antes de darle pie a Iván, que me interesa un poco que no puede sacar la etiqueta de una botella. ¿Qué opina de lo que está pasando? Si vos recorres las redes, el argumento ante la crisis internacional que está dando el gobierno y que retuitea Milei todo el tiempo es ¿dónde estaríamos hoy de no haber hecho el ajuste? Si tuviéramos muchos pesos dando vueltas, se hubiera ido todo al dólar y eso hubiera generado una crisis terrible. Yo lo que diría es, finalmente lo que define es cómo se sienta la gente en la calle. Si vos decís boludeces, por ahí lo incrementa. Es cierto, a ver, si hubiera mucho más pesos y estaríamos en una situación inflacionaria del 10%, esto sería un golpe mortal. Pero lo que está pasando con Argentina, primero es que está empeorando mucho, no es que no pasa nada, por ahí no pasa nada en lo concreto, pero uno sabe ver los síntomas de una presión devaluatoria muy fuerte. Segundo, si no hubieran rematado las reservas como las remataron para mantener alta la imagen de Milei o baja la inflación, tal vez estaría un poquito mejor resguardado. Un poquito, tampoco, frente a una cosa así, poder resguardar todo. Y tercero, si no hubiera cepo, que no lo puso Milei, la demanda de divisas sería mucho más grande. Con lo cual, de ninguna manera uno puede... Ya veníamos débiles, pero uno puede adjudicarle a Milei lo que pasa cuando viene un terremoto como el que viene. Uno puede preguntarse, ¿qué pasó con las reservas? Uno puede preguntarse, todos los países devalúan y nosotros no. O sea, estás acelerando la crisis. Uno podría decir, no anuncies un acuerdo con el fondo mucho antes que cierre porque te podés meterte en muchas cosas que el gobierno tiene virtud y muchas cosas que el gobierno tiene defecto.
no es culpa del gobierno lo que pasa con Trump, obviamente. Ahora, cuando te tratan como un nene, o sea, como un tonto, y te dicen cosas que para convencer a la gilada de algo que realmente es muy incompleto y muy sesgado, ya te da otra mirada. Ya no estás viendo a un tipo que está víctima de una situación que no generó, aunque en parte sí, aunque un parte hizo algo bien, sino alguien que te está hablando como si fueras vos un tipo que no tiene ningún tipo de noción de lo que pasa. Y te agrego algo, no hubo nunca una mirada estratégica del gobierno respecto de no sumarse a los BRICS, respecto del desaire a los BRICS. La mirada fue puramente ideológica, ahí se paró el gobierno y ahí se cerró la discusión. Bueno, no sé en qué posición estaríamos hoy si la Argentina fuera parte de los BRICS. ¿Qué ves vos, Iván? Por ejemplo, ¿qué imaginás que el gobierno piensa si es que piensa algo? No, primero, un giro de trama interesante, que es que cualquier apoyo que le haya dado, que todavía no se vislumbra, o que le vaya a dar Trump a Argentina en los organismos multilaterales de crédito, es menor en términos de neto, es decir, te da negativo frente al daño que le ha hecho a la Argentina la política comercial de los Estados Unidos. Entonces es interesante que hoy esto, que por más que Trump lo anunció en campaña, porque esto también hay que decirlo, es un cisne negro, esté haciéndole un daño al gobierno muy superior al beneficio que le ha generado su relación con el presidente de los Estados Unidos. Después hay una cosa más interesante aún, que los principales dañados, por lo menos en la foto, aclaremos esto, porque si esto es efectivamente una negociación que dura hasta el viernes, y el viernes Trump dice, todos se sometieron, ahora pasa tal o cual cosa, no lo sabemos, no sabemos hasta dónde va a profundizar el hombre. Son los de las grandes tecnológicas, ¿no? Es decir, Silicon Valley, hoy que estuvieron todos ordenaditos en la asunción de Trump, hoy están sufriendo las consecuencias de una política que fue anunciada, pero en la que no creyeron, me parece, porque había una expectativa estética sobre Trump, es decir, desregulación, baja de impuestos, ventajas comparativas para las tecnológicas, una cuestión muy vinculada al mercado cripto que en teoría Trump había absorbido en la campaña cuando él en su primera gestión había sido muy anticripto, y la presencia de Musk y de Ron Paul en el ecosistema de Trump, creyendo que eso iba a imponerse sobre su propia lógica. Bueno, se terminó imponiendo la lógica de Trump, por lo menos en esta primera etapa, repito, porque por ahora es foto, no es película. $5.000 millones perdieron hoy, solamente hoy. Por eso no me quejo yo. No, claro, que te vas a quejar. Hay gente que está peor y hay gente que está peor, exactamente. Sí, claro. A ver, quiero salir de ahí un ratito, sí, porque tenemos un gobierno, porque, a ver, lo que a mí me preocupa de este momento, pero no es algo que me haya preocupado por primera vez con este gobierno, pero me preocupa que tenemos un problema de una magnitud gigantesca, y no sé si es gente preparada intelectualmente y, emotivamente para enfrentarlo. ¿Te puedo interrumpir en una línea? Decime. Quiero hacer hincapié en eso. El problema es de una magnitud gigantesca. Es decir, creo que cualquier cosa que digamos no le hace justicia al quilombo que se generó. Recordemos que Macri, cuando él anuncia el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los argumentos que pone es el movimiento de la lira turca. ¿Se acuerdan? Que quedó medio fetichizado. Sí. Bueno, era una joda loca con la lira turca. Claro. Todo el tiempo jodíamos con eso. Si Macri estuviera hoy, capaz que te vende de Córdoba para abajo, porque si por la lira turca fuiste al Fondo Monetario 57.000 millones, con este bardo decís, y mirá, 10, 12 provincias me tengo que desprender porque el déficit no. A ver, lo que más angustia al gobierno es que antes de las elecciones, y falta un millón de años para las elecciones, tengan que salir del esquema del crawling peg del 1%, o sea, tengan que devaluar más rápido. Porque saben que eso puede generar un quilombo más grande, pero en principio genera más inflación en un contexto que nos vamos a enterar esta semana, que la inflación está cerca del 3%. Correcto. Habiendo devaluado menos, o sea, venía con 2% de crawling peg, estaban en 2,8 y ahora están con 1 y va a estar en 3. Y abril viene peor que marzo. Y abril pareciera venir peor que marzo. Y con este quilombo por ahora, ¿no? Es obvio que vas a tener. Entonces estás al borde de estar en la inflación Guzmán después del despelote que hiciste. Entonces y eso sin devaluar. Imagínate si además se devaluara. Ahora, vos ves eso y ves al gobierno en problemas. Ahora, mirás un poquito para otro lado y decís, ¿y ahora quién puede ayudarnos? Que no Panda el Cúnico y ahora quién puede ayudarnos.
porque se están matando, pero matando con odio, con saña. O sea, entre lo que uno puede, ustedes los conocen mejor que yo, tanto a Axel como a Cristina, yo lo veo un poquito más lejos, pero basta mirar lo que está pasando y vos decís, ahí no es cuestión de competencia política, no, ahí se están odiando, se quieren matar, preferirían que el otro desaparezca de la faz de la tierra. Ese es el tono del quilombo entre Axel y Cristina. Y a la vez reconocen que no se pueden separar. Entonces, la verdad es que la encerrona es difícil. ¿Vos qué ves? ¿Te acordás que en el Superpase creo que fue? Sí, te pregunté si eran capaces de romper y vos dijiste sí. Sí, o sea, me dijiste, son tan boludos, fue es un testimonio tuyo, digamos, no me voy a hacer cargo de las palabras de Tenenbaum. Y yo validé la posibilidad. ¿Por qué? Porque siempre me había parecido imposible, ¿no? Siempre me había parecido un chicken game, esto de los dos coches que van uno contra el otro, el primero que volantea pierde. Hoy llegamos a una situación en la que Kicillof en media hora, o cuando arranque, va a anunciar efectivamente el desdoblamiento. No hay dudas de que ese va a ser el anuncio de Kicillof. La cámpora dice, si esto pasa es una fractura, rompió Kicillof y Cristina va de candidata a diputada provincial. Primero fuera de la estructura. Bueno, primero esa es la pregunta. ¿Cómo va de candidata? Porque ahí eso genera una discusión que es, primero, ¿qué hace Kicillof? ¿Qué hace Grabois? ¿Qué hace, obviamente el kirchnerismo? Si a Cristina la Corte le aplica el 280, porque con el 280 no puede ir tampoco de candidata a diputada, es inhabilitación para cualquier cargo público. ¿Qué hace en términos de convivencia política? ¿Cómo se separa ahí el gobernador? Ahora, por el lado del kirchnerismo, parezco Grabois en Cenita el otro día, pero por el lado del kirchnerismo, esto te genera una incógnita, que es, ¿pero cómo? ¿No había que hacer elecciones concurrentes porque eran importantes los diputados nacionales? ¿Cómo va de diputada provincial? Es el meme de Gallardo cuando le dice al juez de línea, explícamelo porque si no, no se entiende. Entonces ahí tenés dos problemas, uno en cada tribu. Si llegara a haber una fractura y llegaran a ir separados, la elección se la lleva sin lugar a dudas el gobierno en la fusión táctica con el PRO. Ahí no hay discusión posible en esa fragmentación. ¿Y por qué Cristina advierte? Supongo, ¿no? Esto porque por lo menos a mí me cerraron los teléfonos de las 3 de la tarde para acá. ¿Por qué la idea de la diputación provincial? Bueno, porque la tercera, sería por la tercera sección, es donde están los intendentes más pesados y que están más encuadrados con el gobernador. Todo mirada interna. Ahora, si vos vas de Cristina, la figura para la historia y la figura global, la que discutía en la ONU, ¿no? Con Kicillof de delegado, a la Cristina nacional gestando la derrota de Macri, a la Cristina refugiada, esa era la palabra que se usaba en el peronismo en la provincia de Buenos Aires, a esta idea que incluso aunque no se materialice, quien la filtró, yo creo que le hace daño a Cristina, no le hace un favor, de que podría estar de candidata en la tercera sección electoral. Yo creo genuinamente, al margen si pasa o no pasa, que no le hace justicia ¿Vos sabés que a Cristina, digamos. No coincido en eso. Pero a ver, no, pará. Me interesa especialmente. Y bueno, a mí me parece valorable en una... A ver, está claro que son dos dirigentes políticos que están discutiendo poder. Punto, totalmente, indiscutiblemente, no hay más. Sea cual sea la mirada moral que tenemos sobre eso, son dos dirigentes discutiendo poder. Así es. En esa discusión, ella dice, a mí no me vas a jubilar, yo voy a ir al máximo, a fondo, para que vos no me jubiles. Bueno, tengo que ir de candidata en la tercera sección electoral, voy de candidata en la tercera sección electoral. En ese punto, bueno, es una estrategia que seguramente a esta hora los intendentes que están con Axel en la tercera, Fernando Espinosa sin ir más allá, y les debe generar bastantes preguntas de qué hacer. No, pará, perdón, respondo solo esto. Que si Cristina va a la tercera es un terremoto político indiscutible, es una tautología, es un terremoto político indiscutible. Yo lo que digo es, me parece una herramienta de máxima que además lo que muestra es que lo único vivo que tenés es electoralmente me refiero, es el tipo con el que te estás peleando. Si vos tenés que ir a poner el cuerpo en la tercera, es que lo único vivo electoralmente es el tipo con el que estás peleando, que dicho lo cual, no se comprende del todo si hablas con Kicillof y hablas con Cristina, cómo se fueron llevando. Cada uno tiene sus argumentos. Yo lo que veo en Kicillof es adelantar la discusión para unificar después.
Habrá que ver. Yo hoy, ese adelantamiento de la discusión me hace acordar, ¿sabes qué? Cuando se discutía esto, yo tengo una posición minoritaria sobre esto y ya lo sé que es. ¿Se acuerdan? Siempre lo están queriendo larretizar y albertizar a Kicillof desde el lado del kirchnerismo. Si vos tomaras esa discusión, yo siempre pensé algo distinto a lo que se dijo habitualmente. Yo siempre creí que si Larreta lo enfrentaba a Macri, moría antes. Y que si Alberto lo enfrentaba a Cristina, moría antes. No es que tenían una posibilidad de ganar. Por ahí en el caso de Kicillof es distinto porque es un nacido y criado. Es difícil acusarlo de no ser de linaje, digamos, ¿no? Del linaje de Cristina. Vamos a pasar las canciones de amor ahora, como corresponde. Muy bien. Después de hablar de una ruptura, vamos a hablar de amor. No puedo no recordar la teoría de Tamara Pettinato. Debería no recordarla, pero no puedo no recordarla, porque este debate, ¿qué les pasa a Cristina y a Axel? ¿Vos sabés cuál era? Me lo imagino. No, a ver. Lo hicimos discutir. Cada uno decía, bueno, lo que pasa es que Cristina es una líder que no se deja correr, no se deja jubilar. Axel sabe que después de la experiencia de Alberto tiene que hacer no puede llegar digitado por Cristina, con lo cual arma su línea interna. Cristina eso no lo perdona, es a matar o morir. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que hay unas cuestiones económicas diferentes. Axel tiene una mirada económica distinta que la de Cristina, que se basa en defender, ¿verdad? Y yo le pregunto a Tamara. ¿Y vos qué pensás, Tamara? Garcharon, dijo. No. Yo sabía. ¿Sabés que la vi venir? A ver. Yo tendría que haberme. Lo tendría que haber previsto. Oye.